voy de antemano a decir que hacer un balance de la historia de la educación es muy amplio. Aquí voy a acotarme a ciertos elementos de este balance historiográfico, como le llamamos nosotros. Deseo hacer patente mi agradecimiento a la doctora Belinda Arteaga, al maestro Siddhartha Camargo y a las autoridades de la DGESPE por la invitación a impartir esta conferencia. Como decía, la presentación la he denominado Balance de la Educación en el Nuevo Milenio. ¿Qué me animó a hablar sobre un tema tan complejo como el balance historiográfico sobre la educación? En primer lugar, la invitación de los colegas Belinda y Siddhartha. En segundo lugar, una plática muy rápida que tuvimos la doctora Arteaga y un servidor en el marco del 11º Encuentro Internacional de Historia de la Educación, celebrado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en noviembre de 2008, en donde ella muy sugerentemente me dijo: ¿por qué no nos haces un balance historiográfico? Bueno, aquí estamos viendo unas imágenes de documentos que son cuadernos. Uno, el de la parte alta, es un cuaderno que hizo una niña que se llamaba Carmen Sandoval Vallarta. Es un cuaderno de su primera comunión que hizo ella, esto a finales o principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Los otros dos materiales de abajo son dos cuadernos de su hermano, Manuel Sandoval Vallarta. Y bueno, esto nos ilustra cómo se han encontrado fuentes muy interesantes. Estos son cuadernos, es decir, pertenecen al ámbito privado, cuadernos de dos personas que lo hicieron cuando eran niños. Y bueno, por azares del tiempo se lograron conservar y después logramos rescatarlos. Bueno, volviendo al tema de la conferencia, pensé que podría resultar interesante hacer dicho balance, no desde la producción bibliográfica y hemerográfica existente, de la que hay una gran producción nacional e internacional. Pero además, el observar que la historia de la educación en el siglo XXI ha avanzado de manera notable, incorporando elementos teóricos, conceptuales y explicativos de otras ciencias sociales, trascendiendo a la historia política e institucional. De tal forma que creí pertinente hacer esta presentación, tomando como elementos de referencia los foros nacionales e internacionales de historia de la educación, pues en ellos se presentan los resultados de investigación en curso, resúmenes de tesis de posgrado y por tanto son un indicador muy actual de la situación historiográfica a nivel mundial. Bueno, el objetivo de esta conferencia, como lo pueden ustedes ver ahí, será presentar las características de la historiografía de la educación en este nuevo milenio a través de los foros nacionales e internacionales. Por favor. Podemos iniciar con los encuentros internacionales de historia de la educación que se llevan a cabo en nuestro país cada 2 años y han resultado un interesante foro al que asisten investigadores mexicanos y extranjeros a presentar avances de sus investigaciones. Tenemos también el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, que también es un evento bienal y, como el nombre lo indica, es un congreso más amplio, es decir, en el que se congregan investigadores de la educación de hoy y de ayer, pero también hay investigadores de la educación. En este congreso, la historia de la educación se ha ganado a pulso su espacio propio, el Área 9, que ya constituye una tradición en este congreso. También en el medio ambiente nacional y a escala regional se realizan una cantidad importante de encuentros, seminarios, diplomados, entre otros, de historia educativa, que permiten observar los avances locales y regionales en la materia. En el ámbito latinoamericano, se lleva a cabo también cada 2 años el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación en Latinoamérica,
que permite a los investigadores de la enseñanza de ayer del subcontinente, la España y Portugal, presentar los resultados de sus pesquisas en un foro macrorregional que permite realizar comparaciones y encontrar similitudes, diferencias, así como rupturas y continuidades. En el aspecto mundial, se lleva a cabo cada año la Conferencia Permanente Internacional de Historia de la Educación. Esto, bueno, ahí lo pueden ver ustedes como ISHE, por sus siglas en inglés. Generalmente la sede es en Europa, se ha tenido una edición en Australia, 2 en nuestro continente, Brasil en 2007 y Nueva Jersey en los Estados Unidos en 2008. Más, eso nos da mucho gusto decirlo, la que se nos ha otorgado para la ciudad de San Luis Potosí en el año de 2011. Por favor. Entonces, es muy interesante observar que estos congresos se organizan por las sociedades nacionales de historia de la educación que se han establecido en diversas partes del mundo. Y como es evidente, que mantienen contacto permanente entre sus miembros, por lo que la formación de redes académicas ha sido un producto importante de estos eventos. Por otro lado, esta gran actividad internacional, además de permitir la formación de redes científicas y sociales, ha llevado a lo que considero la conformación de una subdisciplina histórica que trasciende las fronteras y podría generar una ciencia histórica de la educación única y no muchas nacionales, como se dio en sus orígenes. Esto me parece muy interesante porque si nosotros vemos la pretensión de la mayor parte de las ciencias, tanto de las ciencias humanas, las ciencias de la conducta, como las ciencias de la naturaleza, la pretensión es llegar a una ciencia única, es decir, que no existan las ciencias, sino que pudiera existir una ciencia que pudiera explicar todos los fenómenos físicos, naturales y sociales. Entonces creo que los contactos que se logran a través de estas redes que se tienden a través de los congresos nacionales e internacionales, pues va permitiendo precisamente formar una ciencia alrededor de lo que es la historia de la educación. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, una de mis investigaciones también tiene que ver con la historia de la ciencia y me he percatado que los avances que se han dado en la historia de la educación son muy importantes. Al formarse y estas redes de investigadores y al tomar, como decía yo al principio, elementos metodológicos y teóricos de ciencias como la sociología o la antropología, que nos permiten llegar a elementos explicativos pues ya ahora muy interesantes. En cambio, la historia de la ciencia, por ejemplo, todavía mucha de la gente que está ahí piensa que para hacer historia de la ciencia primero hay que ser científico, si no, no se puede hacer esto. Entonces, eso rompe la dinámica y nosotros hemos visto que en la historia de la ciencia todavía se practica una historia más tradicional de los grandes científicos, de los grandes descubrimientos, de las grandes teorías, etcétera. Entonces, yo creo que en Historia de la Educación hemos logrado tener avances muy importantes a partir de estas redes. Yo estoy en desacuerdo con esa idea que se tiene de que como somos tercer mundo, lo único que hacemos es copiar o que nos influye el primer mundo. La teoría precisamente de la influencia social, de la psicología social, pues dice eso, que la influencia es mutua. O sea, a lo mejor viene algún investigador norteamericano, algún historiador europeo y nos da una conferencia y nos influye. Pero también nosotros al interactuar con él, al hacerle preguntas, etcétera, al comentarios, también le estamos influyendo. Y eso va ayudando a generar precisamente esta idea de que se puede dar la formación de una ciencia o una subdisciplina de la historia y la educación en el ámbito mundial. Por ejemplo, decía yo, la ISHE lanza la convocatoria para que investigadores de la instrucción del pasado
asistan a su conferencia cada año. Lo interesante en este caso es que cada año se convoca a discutir sobre un tema diferente. En la diapositiva podemos ver los temas que se han abordado a partir del año 2000, es decir, en este nuevo milenio. Por ejemplo, en 2009, la historia de la educación popular. Entonces, ahí la idea era ver cómo se dio un proceso a nivel mundial en el que la educación se fue haciendo popular, es decir, cómo fue pasando de ciertos sectores, de élites, hacia las grandes masas. Y esto quedó muy bien demostrado en esta ISHE, se fue dando en el ámbito mundial, ¿sí? En distintos tiempos que tienen que ver con las distintas realidades sociales o las distintas historias sociales, políticas y económicas de las regiones, pero hay ese proceso hacia una educación popular. El tema en 2008, por ejemplo, fue educación y desigualdad, aproximaciones históricas en escolarización y estratificación social. Entonces, en este caso era, bueno, ver cómo es el problema de la educación frente a la desigualdad. Nosotros pensamos que la educación es un igualador social, pero ¿qué pasa si de entrada la sociedad no es igual? ¿Cómo se va a dar el proceso educativo? ¿Y cómo se va a dar la escolarización dentro de esta estratificación social? O también al final tenemos el año de 2000, donde se trabajó el tema de libros y educación. ¿Qué es lo interesante de esto? Que entonces todos los historiadores de la educación que asisten a este congreso tocamos un tema específico, se toca el tema por el cual se convoca. Y entonces eso permite, a través de estos foros temáticos, pues llegar a conclusiones comparativas de los procesos educativos en el tiempo, su interacción con la sociedad y al mismo tiempo observar distintas teorías, metodologías y fuentes para reconstruir y explicar los temas de esas convocatorias. Por favor. Por su parte, los congresos iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana permiten analizar la evolución de la educación en nuestro subcontinente, en España y en Portugal, regiones que están unidas por fuertes lazos históricos y culturales con nosotros y para los cuales la comparación y los elementos de ruptura, cambio y similitud y diferencia son muy importantes. Es decir, ¿qué podemos ver? De pensar que somos únicos y que las cosas pasaron nada más así aquí en México, vamos observando cómo estos procesos pues tienen un impacto mundial a partir de precisamente los grandes descubrimientos o lo que se conoce como los grandes descubrimientos en el siglo XVI, XV, XVI, pues a partir de eso esta idea de la globalización que nos vendieron los neoliberales hace unos 15 o 20 años, los historiadores sabemos que eso fue muy anterior y le llamamos mundialización, es un proceso de mundialización. Entonces, esa mundialización también se dio en los procesos educativos y poder hacer comparación es muy interesante, siempre toda la historia que pueda ser comparada nos va a dar resultados más esclarecedores, nos va a permitir llegar a conclusiones explicativas más mejores y más importantes. Como de nuestro propio Congreso Internacional, también se ha tomado la idea de realizar los foros ya temáticos, es decir, proponerle a los interesados en asistir temas específicos de investigación. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva para Colima, para Guanajuato, para Jalapa, los temas que están ahí propuestos. Perdón, Colima no tiene, no se lo puse. Pero, ¿qué tema era el tema general, digamos, el tema eje para la presentación de los trabajos? Y ya de ahí, bueno, se derivaban distintas mesas, siempre relacionadas con ese tema eje. Bueno, también pueden ver ahí algunas fotografías del Congreso de Colima. Esto fue la inauguración de nuestro encuentro internacional de Historia de la Educación en Colima. Por favor. Bueno, me preguntarán ustedes,
¿qué avances ha habido en la materia entonces? ¿Y cómo se puede dar una forma internacional de estudiar la historia educativa? Bueno, pienso que ello se ha dado alrededor de 3 ejes metodológicos y analíticos, a saber, la historia regional, la historia social y la historia cultural. Por favor. Con respecto a la primera, la historia regional, es muy claro que la historia en general, esto es muy importante, y en particular la de la enseñanza, han realizado grandes avances al demostrar que la historia nacional no es lo que sucede en el centro político o en el centro de las decisiones políticas o en el centro económico, sino que la dinámica propia de cada región, otra vez con sus diferencias y similitudes, sus distintos ritmos, así como las diferentes conformaciones sociales y étnicas, forman una historia educativa más apegada a la realidad pasada. Es decir, ya nos hemos olvidado de esta idea de que, bueno, porque se dio la ley de educación de Juárez en 1867, en todo el país se aplicó. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque había un federalismo, porque cada estado podía decidir, porque era una ley que se proponía básicamente para el distrito y territorios federales, entonces los estados de la República que tenían sus propios congresos legislativos podían hacer su propia legislación y entonces vamos a ver distintas dinámicas, distintas aplicaciones de esto. Incluso eso hemos visto que sucede o sucedió en tiempos de la SEP, ya cuando existía la SEP, que tenemos la idea de que, bueno, pues hay un ente rector central y que hay un artículo 3º que hay que regirse por él y hay una ley de educación. Bueno, hemos visto que las regiones funcionaron de distinta forma. ¿Por qué? Porque había una respuesta social distinta, porque las regiones tenían sus propias necesidades educativas o sus propias necesidades económicas, ¿sí? Debo de admitir que cuando estaba yo ahí en el archivo histórico de la SEP, pues con esta mentalidad un poco más de joven historiador que apenas empezaba y que pensaba que las cosas tenían que ser como las dictaba el Estado Nacional, me parecía muy paradójico encontrar después de la creación de la SEP y de los convenios de federalización de la enseñanza que se daban entre los estados y la Secretaría, pues cartas de comunidades pidiéndole a la SEP que les pusiera su escuela federal, que ellos ya tenían el local escolar, que tenían la parcela escolar como lo pedía la Secretaría, y pues entonces que les enviara el maestro y que lo pagara. Así sucedía en muchos de los casos. Lo más interesante para mí era, como al año, encontrar una carta en donde esa misma comunidad decía que ya no quería la escuela. Y decía, bueno, ¿por qué? Pues primero la piden y ahora ya la están rechazando. ¿Qué pasa, no? Bueno, ¿qué pasa? Que me faltaba verla al otro, a la comunidad. Yo lo estaba viendo nada más desde la mirada del educador, del proyecto educativo, y que se tenía que aceptar, porque les estaban llevando, ahora sí que la ilustración, la modernidad, etcétera. Pero la mirada del otro no se me ocurría en ese momento observarla. Después que pude aprender a ver la mirada del otro, es decir, la mirada de la comunidad, y empezar a preguntar, bueno, ¿por qué la comunidad rechaza el proyecto educativo? ¿Sí? Bueno, pues porque no está cumpliendo con sus expectativas. Eso fue muy interesante para mí, también a raíz de una entrevista que escuché a la maestra Bonfil, que fue de las pioneras de la educación bilingüe, y que ella igual decía, bueno, cuando inicié mis trabajos como maestra bilingüe, pues iba con toda esta idea del nacionalismo, de enseñarles a leer, escribir, la matemática, etcétera, para que se incorporaran, como decía hace rato la compañera, para que se incorporaran a la nación, y me resultó un choque cultural tremendo encontrar que cuando platiqué con los primeros grupos o el primer grupo étnico al que le empecé a dar clases,
Pues que decían que querían aprender el español y a contar, porque cuando bajaban al pueblo a vender sus productos, entre el dueño de la tienda y el traductor, pues les robaban, ¿sí? Les hacían las cuentas largas o las cuentas del gran capitán, como decimos en México, y les robaban el producto y no les pagaban como les deberían de pagar. Entonces, la necesidad de estos grupos por aprender el idioma español y la matemática, etcétera, o la aritmética, no era para incorporarse a la nación, era para no perder, porque sabían que les estaban robando, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, observar para qué y para quién es la educación, cuál es la función y cuál es la idea que cada uno tenemos de la educación. Cuando he llegado a dar ya un seminario de Historia de la Educación ahí en la universidad, en la UAM, les hago esa pregunta a los alumnos. Les digo, bueno, ¿para qué la educación? ¿Para quién la educación? Y bueno, hoy es un derecho humano, incluso la UNESCO lo tiene catalogado como parte de los derechos humanos, pero en el siglo XIX les puedo decir que incluso los empresarios ingleses se negaban a que los niños fueran a la escuela. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque los niños en esas grandes máquinas de vapor que existían, había unos huecos muy pequeñitos donde no cabía una mujer o donde no cabía un hombre, pero sí cabía un niño, y además era fuerza de trabajo barata. Entonces el empresario decía, ¿cómo voy a mandarlos a la escuela y voy a perder fuerza de trabajo? O también porque en el porfiriato pues había pena de multa o de cárcel a los padres que no enviaran a los hijos a la escuela. Es decir, los padres todavía no pensaban que eso fuera necesario. El Estado ya lo veía como algo necesario, pero para los padres y sobre todo para el padre campesino, pues era un brazo más, o eran brazos que se estaban perdiendo porque se iban a la escuela, ¿sí? Y eso también es muy interesante, encontrar los informes de los inspectores en el porfiriato, que dice, a ver, que le envían un oficio al presidente municipal o a uno de los síndicos, le dicen, mire, a fulanito de tal hay que multarlo porque su hijo andaba jugando en el campo. No es que su hijo anduviera jugando en el campo, el hijo andaba trabajando en el campo, andaba sembrando la tierra, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante de esta historia regional, y lo vamos a ligar con lo que sigue, que es la historia social, pues precisamente aprender a ver al otro, aprender a ver la respuesta, y no solo la respuesta, sino por qué de la respuesta. Por favor. Entonces, como decía, lo regional está ligado a lo social. Así, los actores sociales, las autoridades educativas locales, analizadas en su entorno regional, también como actores sociales, nos permiten hacer la historia de la enseñanza desde abajo, en cortes horizontales, y no solo desde la mirada vertical del Estado, es decir, desde arriba, la autoridad que impone. Está también la educación de la mujer, la infancia y la juventud, como actores sociales que han vivido el proceso educativo y que han respondido a él, provocando correcciones al mismo. Esto es muy interesante porque tenemos la idea de que un plan de estudios pues se aplica tal cual. No, sabemos muy bien que el maestro lo aplica desde su propia perspectiva, desde su propia interpretación, pero también el alumno lo recibe desde su propia perspectiva y desde su propia interpretación. Entonces esto ha sido muy interesante, poder descubrir la educación de la mujer, poder descubrir la educación a la infancia, que es a quien se dirige la educación, y bueno, tratar de verla. Por eso al principio les presentaba estos cuadernos, porque esos cuadernos nos permiten ver a los niños que recibieron educación, ¿sí? Nos permiten ver, bueno, ellos cómo, o por lo menos tratar de interpretar cómo estaban asumiendo su aprendizaje, lo que se les enseñaba. Bueno, esos dos niños son hijos de una familia de élite, fueron nietos de Ignacio L. Vallarta, y todo, bueno, es una condición muy distinta. ¿Por qué? Porque fueron a una escuela privada en la Ciudad de México, que tenía otras características, y también sus condiciones de vida eran muy distintas. Pero podemos también ya observar eso, esa historia, y a esos niños
que vemos su letra y que vemos cómo escribían y que vemos los garabatos, y que a lo mejor nosotros regañamos a los hijos porque rayan las hojas del cuaderno, pero a la larga esos rayones y esos garabatitos nos quieren decir mucho de esos niños y de cómo están aprendiendo esos niños. Por favor. Bueno, tenemos también la historia cultural que ha penetrado en la vida cotidiana, dentro del aula, en el castigo escolar, en la lectura y la cultura escrita, en el espacio y en las tecnologías escolares, el uso del tiempo también escolar y la forma como se transmiten y adquieren los saberes, conocimientos y habilidades. Esto es muy interesante de esta parte de la historia cultural, que nos ha permitido penetrar, como decía, en esa mirada del otro, pero también cómo lo está asumiendo, cómo lo está aprendiendo, qué hacían en su tiempo libre estos jóvenes. Platicábamos la semana pasada en el seminario de allí del Ciesas, como un joven que era brillante y que era muy cercano al director de la Normal de Jalapa, pues se le ocurrió irse a tomar sus copitas ahí con sus compañeros, los invitó y todo, se fue a la cantina y el director de la Normal le manda la carta al padre diciéndole, mira lo que hizo tu hijo, etcétera, ¿sí? Hoy es impensable eso. Los directores de las normales, los rectores de las universidades, pues no van a andar cuidando a ver si los muchachos se van enfrente a tomar, ¿sí? Y entonces es una forma de controlar el tiempo de los jóvenes, pero incluso fuera del ámbito escolar, fuera del local escolar, fuera del horario de clases, es decir, de controlar el tiempo libre de los jóvenes. Eso es muy interesante. Entonces, esta situación, esta historia cultural, pues nos ha permitido ese abordaje. Que nos tuvimos que acercar a la antropología, Bien sabemos los historiadores que la historia necesita de todas estas teorías que se desarrollan en las ciencias sociales para poder llegar a explicaciones. Tenemos que recurrir a la sociología, a la pedagogía, a la antropología, etcétera, a la economía, para poder encontrar la explicación a todo esto. En fin, la lista puede ser muy larga y no es mi intención hacer un recuento exhaustivo, pues nunca terminaría. Tampoco cubriría todos los temas y problemas de estudio. Yo lo que creo es que estos tres elementos, el regional, el social y el cultural, le han dado una dinámica muy interesante a la historia de la educación y nos han permitido precisamente a través de estas redes con colegas de otros países, con colegas de otras regiones, poder llegar a conclusiones similares o a conclusiones distintas de lo que es el proceso educativo. Me dirán que les he dado una visión optimista del estado de la cuestión en este balance. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes, tienen razón. Pero creo que nuestra subdisciplina, como lo dije al principio, ha logrado avances teóricos y metodológicos, así como en la búsqueda y consulta de fuentes nuevas y distintas. Eso es lo interesante precisamente de estos elementos, de poder haber penetrado a lo regional, a lo social y a lo cultural, que hemos también tenido que buscar nuevas fuentes, no nada más la fuente que está en los archivos educativos, digamos, que es muy rica, que tiene mucha información, pero también hemos podido penetrar a otro tipo de fuentes, a otro tipo de elementos que nos tienen la información del pasado, que está ahí guardada. Hace algo que, como decía yo hace rato, que soy del siglo pasado, hace unos 2 o 3 años asesoré una tesis de 2 alumnas de la UAM que armaron todo su trabajo a través de los planos y croquis de las escuelas en la Ciudad de México. Entonces fue muy interesante cómo ellas fueron encontrando los salones, los patios de recreo, las canchas de juego, los baños, y fueron pudiendo armar a través de utilizar estas metodologías de la historia cultural, a través de imágenes, como les digo, algo que para mí que
estoy más acostumbrado al texto, a la letra, pero ellas ya de otra generación más acostumbrada a las imágenes, pudieron leer muy bien esas imágenes y pudieron llegar a conclusiones muy interesantes de lo que sucedía en las escuelas primarias de la Ciudad de México entre el Porfiriato y la Revolución, que fue también otro elemento muy interesante, como ellas descubrieron que en la Revolución, a pesar de todo, las escuelas funcionaban y los niños iban ahí, y que sí, por ahí en el momento de la decena trágica le cayó una bomba a una escuela y llegó la maestra al otro día y ella encontró el hueco y la granada ahí todavía sin explotar, etcétera, pero la vida cotidiana seguía, ¿sí? Esto también lo narra este personaje, Manuel Sandoval Vallarta. Él ya iba a la Escuela Nacional Preparatoria en esa época y decía que bueno, pues cuando las cosas se ponían difíciles simplemente no salían de sus casas, cuando se oían los balazos y etcétera, y después de eso la vida continuaba y regresaban a las aulas. Entonces, esos son elementos de continuidad que se están rescatando, por ejemplo, que no se habían estudiado porque habíamos hecho los cortes, pues Porfiriato, Revolución, pero Revolución era a partir de, ya si nos iba bien, de 17 con el artículo 3º, sino del 21 con la creación de la SEP. Pero entonces todo el periodo de la lucha armada quedaba en el aire, ¿sí? Yo en lo personal también he trabajado los archivos de Cuautitlán de Romero Rubio en el mismo periodo de la Revolución y no he encontrado una sola alusión a la Revolución en los archivos del municipio, en las escuelas que están trabajando ahí y pues yo dije, bueno, normalmente cuando uno viene del norte a la Ciudad de México, pues entra por ahí, por Cuautitlán, bueno, ahora porque está ahí la autopista. Hay que ver por dónde entraban a la Ciudad de México las tropas que venían del norte. Seguramente nunca pasaron por Cuautitlán, porque Cuautitlán, como les digo, no hay una sola referencia de nada que pasara en la Revolución. La escuela siguió funcionando, siguieron haciendo sus, además ya en plena Revolución, ya sin Porfirio Díaz, siguieron haciendo sus exámenes de fin de año públicos como se hicieron en el Porfiriato, ¿sí? Entonces aquí podemos observar esas continuidades. Bueno, esto también, como decía, se ha logrado gracias a la conformación de redes académicas, pues que se forman a partir de foros nacionales, de foros internacionales, de estos foros como el que estamos aquí, ya esto también forma redes, podemos ir formando una red ya social. Por favor. Bueno, como conclusiones, me gustaría decir que en el nuevo milenio los historiadores de la enseñanza hemos podido avanzar en la investigación de los temas educativos en el tiempo, incorporando términos y teorías explicativas de la sociología, la antropología, la psicología social, y esto ha sido, como lo he dicho, un factor de gran relevancia en la evolución de nuestra disciplina hacia la explicación del pasado y la comprensión del presente educativo y social, pues nos ha permitido hacer nuevas hipótesis y abordar con preguntas diferentes a las fuentes históricas. Por favor. Pero no todo es miel sobre hojuelas, todavía nos falta mucho por hacer. Hay regiones y temas que no hemos abordado. Por ejemplo, a pesar de los avances, los grandes ausentes han sido la educación técnica. Por ejemplo, hay muy pocos estudios sobre educación técnica y básicamente los que se han hecho están fincados en el propio Instituto Politécnico Nacional, en donde, bueno, pues viene impulsado desde las autoridades y son estos textos conmemorativos. Entonces tenemos el libro de los 50 años de la creación del Poli, tenemos el libro de los 60 años, tenemos el libro de los 70 años, ahorita están haciendo un libro precisamente del bicentenario de la educación técnica en México, se hizo el libro de los 150 años de la Escuela Superior de Comercio y Administración, se hizo el libro de 50 años de los institutos tecnológicos. Entonces todo esto ha sido más bien de la propia institución, que se preocupa por rescatar esta historia más oficial, más institucional. Y bueno, la educación técnica también ha logrado y tenido avances muy interesantes en México, elementos muy
enriquecedores, que yo creo que eso hace falta penetrar. Y no se diga la educación tecnológica, que van ligadas, ¿sí? No hemos podido, digamos, diferenciar cuándo empieza a ser educación técnica y cuándo deja de ser educación técnica para convertirse en educación tecnológica. También una de las áreas que ha quedado poco estudiada es precisamente el de la historia económica de la educación. En México se ha desarrollado muy poco esos temas o esas investigaciones en esta temática, en esta historia económica de la educación, es decir, cómo se financia en escuela, cómo pueden los padres financiar la educación de sus hijos, cómo se da o no se puede dar la remodelación en escuela. De veras los presupuestos educativos han sido como son, ¿sí? Generalmente a nosotros se nos presentan los presupuestos a principio de año, el que aprueba el Congreso, pero a lo largo del año se empieza a ejercer y a lo largo del año hay ciertos rubros del presupuesto que la Secretaría de Hacienda o la Presidencia pueden mover sin consultar al Congreso. O en los tiempos del PRI, que dominaba la escena política, tanto en la Presidencia como en el Congreso, pues la iniciativa la enviaba el presidente al Congreso y el Congreso aprobaba. Y generalmente si uno ve la diferencia entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido, casi siempre se le empezó a quitar a educación, al gasto social, y casi siempre ese porcentaje que se quitaba a gasto social, educación, se enviaba al gasto económico, al fomento de la economía, infraestructura carretera, infraestructura de electrificación, presas, etcétera. Entonces, esta es una parte que yo creo que es muy importante, que se tiene que tomar en cuenta en la historia de la educación. Puede ser un terreno un poquito árido porque es la economía y hay que entrar en la teoría económica, pero yo creo que es un terreno muy necesario de explorar porque también nos va a dar muchas explicaciones y nos va a dar muchos elementos alrededor de lo que ha sido la educación y lo que ha sido precisamente el andar de los maestros en las distintas regiones del país.